Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Osme, soy del área de soporte técnico de CAD AppShmate, con certificación de Simulation Professional. Les voy a enseñar lo que es la herramienta de SolidWorks Simulation. Esta herramienta viene integrada a lo que es SolidWorks. SolidWorks Simulation viene en 3 paquetes, lo que es Simulation Standard, Simulation Professional y Simulation Premium. Las herramientas que podemos ocupar dentro de Simulation son amplias y su utilización es para el mejoramiento de los productos. En la fase de producción, cuando se crea un diseño nuevo, este diseño se manda a un laboratorio para hacerle pruebas físicas, el cual lleva altos costos. Entonces, desde SolidWorks Simulation podemos hacer estas pruebas, estos análisis, sin tener que gastar tanto en un prototipo. SolidWorks Simulation nos permite crear reportes de estos análisis que hemos creado. SolidWorks Simulation trabaja con lo que es el FEM, o que es el análisis de elemento finito, el cual nos permite la pieza o geometría, descomponerla en partes pequeñas y en estas partes aplicar lo que son las ecuaciones para resolver lo que son los problemas y así poder mostrar gráficos de factor de seguridad, de tensiones, de deformaciones. Bueno, el día de hoy les presento la geometría, es el martillo de Thor. Aquí pueden ver, fue diseñado por nuestro equipo de soporte técnico. Entonces tiene las características, es un tamaño escala, no es a tamaño real, pero ocuparemos este ensamble para hacer lo que es la simulación del día de hoy. Bueno, dentro de SolidWorks Simulation se encuentra una gran variedad de estudios a partir del paquete de Simulation Professional, en el cual son análisis estático, térmico, estudio de frecuencia, de pandeo, de caída, de fatiga, de diseño de recipiente a presión, y se cuenta lo que es lo del estudio de diseño. Por otra parte, en SolidWorks Simulation Premium se encuentra lo que es los estudios no lineales, dinámicos, y contiene toda la paquetería de SolidWorks Professional. Al día de hoy vamos a hacer un análisis estático, muy sencillo, muy básico, pero vamos a aplicar todas las herramientas más utilizadas dentro de las simulaciones. Dentro de una simulación se encuentran ciertos pasos que hay que seguir. Si pueden ver, aquí está el gestor de simulación que crea subcarpetas o crea carpetas, las cuales tenemos que ir agregando características acerca de nuestra geometría, acerca de si es un ensamble, qué tipo de conexiones se van a aplicar dentro de este ensamble. También nos dice el tipo de sujeción. El análisis no hace un análisis a una geometría que está flotando en el aire. Es un análisis a una geometría que está estática en un lugar. También puede aplicar cargas externas y diferente tipo de cargas. Bueno, voy a ir explicando cada una de estas. Lo primero, la pieza. Dentro de la pieza viene definido lo que es el material y el tipo de geometría que estamos ocupando dentro del análisis. Por ejemplo, nos tiene la librería de materiales que ya nosotros hemos ocupado en ensambles, o si ustedes ya aplicaron el material dentro del modelo, este va a aparecer en lo que es ya el análisis. En este caso nosotros vamos a aplicar un material. A la hora de aplicar un material tenemos una amplia biblioteca de materiales con los que cuenta acero, hierro y entre otros muchos materiales. También podemos crear nuestros propios materiales o nuestras propias bibliotecas de materiales. Dentro de la creación de un material hay ciertas propiedades que debemos seguir, en las cuales se marca en rojo las propiedades necesarias para un análisis estático.
que son el módulo elástico, el coeficiente de Poisson, la densidad de la masa y el límite elástico. Las propiedades físicas que aparecen en azul no son necesarias en un análisis estático, pero sí son necesarias en otro tipo de análisis, como lo que son de temperatura y entre otros. Bueno, en este caso vamos a aplicar un material estándar del que viene por default en SolidWorks. Simplemente le vamos a dar a aplicar y se aplica en conjunto en todo el ensamble. Yo puedo aplicar diferentes materiales a las diferentes piezas. Si quiero que sean de otro material diferente al del que es el martillo, por ejemplo, la agarradera, no sé, quiero que sea de otro acero, de otro tipo de acero, quiero que sea de plástico, o también hay fibras no metales y hay maderas. En este caso le vamos a dejar el que nosotros pusimos por default. Dentro de la geometría que podemos usar hay 3 tipos. Uno es el sólido, que vamos a ocupar en este análisis. El otro es el vaciado, que se hace referencia a una geometría más simplificada cuando la geometría tiene un espesor uniforme. Esto es creado, no sé, una placa con un espesor uniforme, una placa cuadrada, y así nos toma menos tiempo de resolución a la hora de hacer los cálculos. El vaciado sale por automático si ocupamos las herramientas que son chapa metálica o superficies dentro de SolidWorks. También dentro de el otro tipo de geometrías ocupadas aparte de sólidos y vaciados es lo que son vigas. Nosotros podemos simplificar un elemento que es simplemente una extrusión, tal vez como la agarradera del mazo, y lo podemos convertir en lo que es una viga, simplifica el modelo y aplica características que contienen las vigas. En este caso vamos a ocupar todo como si fuera un sólido. La siguiente parte de un análisis estático son las conexiones, en el caso de ensambles o en el caso de piezas multicuerpo. SolidWorks Simulation pone por default lo que es un contacto global, que es la unión entre todas las piezas, unión rígida. Nosotros le vamos a dejar este por default, pero dentro de SolidWorks existen varios tipos de contactos. Por ejemplo, podemos poner un resorte, que en lugar de diseñar todo el resorte, simplemente podemos indicar dónde va ese tipo de resorte, darle las propiedades físicas necesarias. También hay pasadores, pernos. Nosotros podemos combinar lo que es la herramienta de Toolbox de SolidWorks en lo que es Simulation y así jalar de forma automática todas las características físicas de lo que son los pernos y toda la librería de Toolbox. Podemos aplicar una conexión de rodamiento. Quiere decir que dos sólidos no están unidos rígidamente y que hay un movimiento ahí circular. En SolidWorks Simulation Professional y Premium viene lo que son la soldadura de arista, el cual nos viene con una amplia biblioteca de soldaduras en estándares americanos y nos dice también las características de la soldadura. Nosotros podemos cambiar lo que son los diámetros de esta soldadura y aplicarlo en aristas, cara con cara, y así hacer un estudio que lo tome en cuenta todas las conexiones por soldadura, así como otras características de contacto. También vienen lo que son los contactos de unión rígida. En este caso fue el que usamos, sin penetración. Quiere decir que dos piezas no están unidas, pero tampoco puede atravesar la una de la otra. También viene permitir penetración, donde una pieza puede atravesar a la otra. Una pared virtual, la cual nos indica que hay un suelo o que está agarrada al piso por medio de pernos, entre otras cosas. Bueno, nosotros vamos a dejar lo que es la unión rígida, es como si fuera una sola pieza este martillo. De ahí sigue lo que son las sujeciones, que es el siguiente paso. También existen varios tipos de sujeciones, como es la geometría fija. Esto no nos permite hacer ningún movimiento en ninguna dirección, pero sí permite a la pieza deformarse en varias direcciones. El rodillo o base deslizante
que permite deslizarse a la pieza o la geometría a través de un plano. En este caso también existe lo que es la bisagra fija, donde dos piezas tienen movimiento, entonces podemos aplicar fuerzas y estas van a permanecer unidas por este tipo de sujeciones. Las sujeciones avanzadas también, si una pieza es simétrica, si la podemos dividir a la mitad y ahorrarnos tiempo de cálculos, entonces podemos aplicar lo que es la sujeción de simetría y así hacer los cálculos en solo la mitad de la pieza y después esos resultados mostrarlos en una pieza entera. En el caso de simetría cíclica es parecida, nada más que es con piezas circulares. En este caso se aplican a una cara, un corte, y se pueden copiar todos los resultados a través de lo que es nuestra geometría circular. También existen lo que son las geometrías de referencia, las cuales nos permiten hacer movimientos, desplazamientos a través del plano, a través de una dirección en cualquiera de los ejes. La de cara cilíndrica es lo mismo, pero nos permite lo que es el movimiento radial, el movimiento circunferencial y el movimiento axial. Y por último, también lo que es una sujeción en una geometría de tipo esfera. Bueno, esta sujeción es para permitirle al modelo que entre en contacto, por ejemplo, con el ambiente o que indicar que es una pieza sólida y que esta pieza no está flotando o que esta pieza tiene un rodillo, está conectada por rodillos, está conectada por otros tipos de geometrías. El siguiente paso sería agregar una carga. Los tipos de cargas permitidos en las simulaciones son de fuerza, que vienen en newtons, en sistema inglés, que también son PSIs, o en sistemas de métrico, que es el libra-fuerza. Viene también lo que es torsión. Podemos aplicar torsión a una geometría circular. Podemos aplicar lo que es presión. La característica de la gravedad en una pieza que es demasiado grande, que está todas sus piezas interactúan entre sí, tiene un soporte en la parte de abajo y hay piezas en la parte de arriba, podemos medir la gravedad, podemos aplicarle la carga de gravedad a todo el ensamble. Tiene lo que es carga centrífuga, carga de apoyo, también son cargas de temperatura, podemos hacer un análisis de temperatura, medir la conductividad a través del material, desplazamiento preinscrito, si la pieza es movible, si hay un movimiento a través de ella, y podemos importar lo que son los efectos de flujo, de flow simulation, en el caso queremos medir el esfuerzo creado en una pared de un carro cuando va en movimiento. Nosotros primero aplicamos la carga que es el viento sobre el perfil o la cara del carro y podemos trasladar lo que son esos resultados a simulación para obtener resultados de esfuerzos ya después en la pieza. También tenemos efectos térmicos que también se pueden crear desde Flow Simulation o con un estudio térmico que hayamos creado aquí. Carga o masa remota, cuando queremos, por ejemplo, una de nuestras piezas, queremos suprimirla, nada más queremos saber la masa que está aplicando, no sé, por ejemplo, a la agarradera del martillo. No hay ninguna carga exterior, simplemente queremos ver si la agarradera de este martillo va a soportar el mazo. Bueno, voy a aplicar de manera rápida lo que son las características de mi modelo. En este caso yo hice un corte para indicar que solamente va a estar sujeto el martillo de esta parte, como si alguien lo estuviera sosteniendo muy firmemente. Yo voy a aplicar una fuerza en esta parte del martillo de unos 2000 newtons. Ahora, el siguiente paso y no menos importante, de hecho, todo el software de simulation se basa en esto. Crear una malla. Esto de malla se refiere, como les decía, el SolidWorks Simulation trabaja con lo que es el análisis de elemento finito.
Esto no es más que dividir toda nuestra geometría en partes, en pequeños elementos, para ahí aplicar las ecuaciones que nosotros queremos resolver en nuestra geometría. En este caso, mallado o malla se le llama a dividir a nuestra geometría en este tipo de partes. Hay varios tipos de mallas, tenemos varios tipos de elementos. Siempre lo vamos a mallar en formas triangulares. Podemos indicarle que sea una malla sólida, o sea, que ocupe tetraedros, o que sea una malla simplemente de la parte superior de la superficie, como si fuera una lámina. En este caso vamos a dejar esta malla por default. Una vez que creamos nuestra malla, SolidWorks está listo para ejecutar todas las propiedades que nosotros ya instalamos, nosotros ya configuramos dentro de nuestra geometría para así poder resolver. Bueno, la malla, estos elementos están conectados por nodos. Estos nodos son los cuales unen elemento por elemento de toda la geometría, para que no sea un estudio simplemente de elementos, sino que primero de elementos y luego en conjunto. Y así podemos ver la deformación de toda nuestra pieza. De este lado ya tengo el análisis resuelto. Les voy a mostrar. Para ahorrarnos tiempo, en este caso yo puedo desplegar la malla ya creada con ciertas características. Aquí pueden ver el modelo ya dividido en elementos. Pueden ver que malló pieza por pieza. Y aquí es donde va a aplicar lo que son las características que yo le di a mi geometría. En este caso la fuerza de 3000 newtons, va a aplicar lo que es una gravedad, lo que es la fuerza de gravedad, y está fijo en el corte, que es como si estuviéramos sosteniéndolo muy firmemente. Una vez que tengo desplegada mi malla, que creé mi malla y tengo las características de toda mi geometría, puedo hacer despliegues de trazados. En este caso, el primero es de la tensión de von Mises, que nos indica que son los esfuerzos calculados a través del modelo. También nos indica con una flecha roja cuál es el límite elástico de esta pieza. En este caso, el máximo esfuerzo calculado dentro de nuestra geometría fue de 374 megapascales. Entonces, el límite elástico, o donde la geometría, el material, pierde sus características y toma características como si fuera, pierde sus características de plasticidad, no puede regresar a su forma original, la deformación puede crear hasta ruptura. Entonces, el límite elástico de este material, que es acero aleado, es de 620 megapascales. Quiere decir que no llegó a lo que es el límite elástico. Y aquí podemos ver en nuestro trazado dónde fueron las concentraciones máximas de esfuerzos. De este lado, en la parte roja, podemos ver que fue por encima de la sujeción que pusimos, que es la agarradera. Se presenta una concentración de esfuerzos máximos, pero no llega al punto de límite elástico. De igual manera, nosotros podemos editar estos valores, podemos desplegarlo en PCIs, en pascales o en otro sistema de medida. Nosotros podemos en las opciones de gráfico decirle que nos muestre los resultantes flotante o científico, una notación científica. En este caso vamos a dejarle flotante. ¿Qué tantos decimales queremos que nos despliegue? Y si nos quiere mostrar la notación máxima o mínima. Entre el tipo de trazados que nos muestra SolidWorks Simulation se encuentra lo que es tensión, también lo que es desplazamiento.
En este caso podemos ver que el desplazamiento máximo de nuestra pieza es de 4 milímetros de este punto a su punto original. El punto original hasta este punto fueron 4 milímetros. Entonces, esta es una vista muy deformada del modelo. Nosotros podemos quitar esta vista deformada y también podemos indicarle al software que nos muestre a escala real la deformación que ocurrió. En este caso estaba en automático, lo cual les comento, hace una forma pues exagerada del modelo, de la deformación, para que podamos notar más fácilmente cómo se deformó la pieza. En este caso podemos ponerle la escala real y en la escala real nos va a decir qué tanta fue el desplazamiento ocurrido. La pieza originalmente estaba donde empiezan las flechas moradas y se desplazó 4 milímetros en la parte superior, que es lo del martillo. Entonces sí, 4 milímetros, si lo pensamos es poco, pero en realidad pues sí es una distancia que podemos visualizar. Claro que este martillo, como les comentaba al inicio, es a una escala, no es una escala real. Entonces es mucho más pequeño, hay menos masa, se deforma más con 3000 newtons de fuerza. Podemos desplegar lo que es el factor de seguridad de nuestra pieza. En este caso, con una notación de dónde existe el mínimo factor de seguridad, podemos ver que fue donde fueron las mayores concentraciones de esfuerzos. Nosotros podemos indicarle al software nuestro criterio de factor de seguridad. Viene por default con 1, pero nosotros podemos modificar este. En este caso podemos, como les decía, podemos ver que el factor de seguridad mínimo es arriba de la agarradera o donde estaba sujeto lo que es el mazo. Otra característica de los trazados es que podemos cortar este trazado para ver cómo se comporta en la parte de en medio de mi geometría y no solamente por la parte de afuera. En este caso, los esfuerzos máximos casi fueron superficiales, no llegaron ahora sí a lo que es el centro del mazo. Y como les decía anteriormente, no llegó al límite elástico, que es el que se necesita para que la pieza pierda su forma original y las características de los materiales se pierdan. En este caso también podemos ver la herramienta que es división de malla, que divide nuestro modelo dependiendo la malla. Y podemos ver internamente cómo fue que hizo la malla de este modelo. Como les decía, se aplicaron formas tetraédricas. Y aquí pueden ver la malla internamente del modelo. Esta es una de las novedades de SolidWorks 2016. Poder hacer este corte de malla y poder ver cómo malló internamente nuestro modelo. También podemos ver lo que es la isosuperficie. Que aquí podemos decirle que nos muestre simplemente los valores por arriba del factor de seguridad.
o nos muestre también las superficies con otro tipo de factor de seguridad. O cual, en este caso la mínimo, que fue 1.3. Bueno, una vez que nosotros tenemos resultados, que aplicamos bien las características de nuestra geometría, a nuestra geometría, que aplicamos los materiales adecuados, que le dijimos al software cuáles eran las conexiones que tenía nuestro ensamble o pieza, nosotros podemos generar un reporte de el cual se guarda en el archivo, en un archivo de Word, y lo hace automáticamente. Entonces maneja una tabla de contenidos y podemos ver, nos dice las características de nuestro modelo y todo esto es automáticamente. Nos dice el nombre del documento, el nombre de las piezas, la masa y el volumen de cada pieza dentro del ensamble. Nos dice propiedades del estudio, cómo se llama, la malla, si hubo temperatura, qué tipo de solver ocupamos, dónde fue guardado el documento, las unidades que ocupamos, el sistema de unidades que nosotros utilizamos. Aquí nos dice las cargas o sujeciones que fueron aplicadas. En este caso fue fijo en la parte del corte. Se ocupó una fuerza en la parte que es la cara frontal y se aplicó lo que es la carga de gravedad. Nos dice la información de malla, tipo de malla que ocupamos. En este caso fue basado en curvatura. Nos dice el tamaño de la malla o de los elementos de la malla. Nos dice el número de nodos que, como les comentaba, estos nodos son las uniones que existen entre cada uno de estos elementos. Nos muestra una imagen de lo que es la malla. Nos da detalles de si ocupamos sensores. Y por último nos hace capturas de pantalla de los trazados que nosotros hicimos con datos por nodo y el máximo y el mínimo. Por ejemplo, aquí el máximo desplazamiento, el máximo esfuerzo y el mínimo esfuerzo. También nos indica el mínimo y máximo desplazamiento en el modelo y el mínimo y máximo factor de seguridad. Este reporte es creado automáticamente y también puede ser editado. Nosotros podemos poner conclusiones o al inicio podemos poner lo que es una descripción o nos podemos editar lo que son algunos valores dentro del informe. Nosotros le podemos dar un nombre a este informe, podemos poner datos de la empresa, nuestro teléfono, nuestro nombre. Eso es por parte de simulación. Fueron aplicadas las cargas, aquí pueden ver el martillo de Thor con un tipo de material, pues en este caso ocupamos el predeterminado. Bueno, les voy a mostrar lo que es, qué es la optimización dentro de simulación. Es un tema muy sencillo también de aplicar y creo que es algo muy importante que se podría aplicar. ¿Qué hablo acerca de la optimización? Bueno, es probar el modelo con diferentes medidas o diferentes cargas y saber cuáles son las medidas óptimas para el desarrollo de este modelo, para ahorrarnos lo que es costos por ocupar materiales de precios elevados, o si queremos cambiar las medidas, pero que sí este modelo resista lo que es las cargas que va a soportar. En este caso, antes de aplicar un estudio de diseño, se debe de hacer un análisis estático de la pieza y aplicando las mismas características que ya les había comentado, lo que son el tipo de material, las conexiones. En este caso es una pieza única, es un solo sólido, entonces no tengo que aplicar conexiones.
pero sí sujeciones. En este caso los puse en los agujeros que se muestran aquí. Y puse una carga en la parte de este corte de 1000 newtons. Fue una malla, se ocupó una malla sencilla. Y aquí pueden ver los resultados de tensiones que obtuvimos. Aquí nos indica cuáles fueron las mayores concentraciones de nuestro modelo. Dónde fueron las mayores concentraciones. Dónde hay un desplazamiento. En este caso es la forma muy deformada de nuestro modelo, pero fue de 0.06 milímetros, o sea, no se deformó mucho. En el caso del factor de seguridad, el mínimo fue de 1.2. Pero necesito que el factor de seguridad sea de 1.3. Entonces, para no estar cambiando las medidas, o si el factor de seguridad me salió mínimo, menor que 1, y tengo que cambiar la pieza, pues, para no estar atinando el valor que debo cambiar, las medidas que debo cambiar, nosotros podemos aplicar lo que es un estudio de diseño. Los pasos, pues, son sencillos. Simplemente creamos parámetros. Estos parámetros son los que vamos a poder modificar. El primero fue el grosor de la pieza. El segundo fue este pequeño corte, la distancia del corte. Y otro parámetro es el largo. Yo quiero que la fuerza siempre sea de 1000 newtons, es lo que va a resistir mi modelo. Entonces, ahí es donde decidimos qué parámetros podemos mover. Dentro del modelo tenemos que crear lo que son sensores para que nos indiquen si la pieza, cuál es la masa de la pieza, cuál va a ser el factor de seguridad de esta pieza y cuál es la tensión en base a los resultados de simulación que hicimos con nuestro análisis estático. No existen solo esos tipos de sensores, sino también de propiedades de la masa, de cotas, de medidas, de datos de costing. En este caso yo ocupé de propiedades de la masa y de simulación. Dentro de los datos de simulación que puede usar el sensor, pues son los trazados que les comentaba de tensión, deformación, desplazamiento, frecuencias. En este caso también factor de seguridad, que fue el que yo ocupé. Podemos indicarle en qué unidades se va a ocupar este sensor y que nos despliegue los máximos, los mínimos, el promedio de los modelos y entre otras cosas. Yo ya tengo aquí mis sensores, simplemente voy a hacer lo que es mi estudio de diseño. El estudio de diseño es muy fácil de crear. Nosotros ya pusimos las variables que vamos a utilizar, que era el largo, el corte y el grosor. Aquí nos va, el total de escenarios significa las veces que va a ser la simulación o las veces que va a cambiar las medidas nuestro modelo. En este caso va a ser 27 iteraciones, 27 escenarios distintos. Nosotros podemos definir lo que son las medidas mínimas o máximas. En este caso es el largo, que es esta cota que ven aquí. Si me dice que en el área de diseño me dice no, pues debe ser, la mínima es de 5 y la máxima solo puedes aumentarla hasta 8 pulgadas. Y es mucho. También en el parte del corte nos dice 0.7, 0.21 y en la parte del grosor también no puedes superar este grosor. Nosotros indicamos el mínimo y el máximo, también podemos indicar los pasos. Cada cuántos va a cambiar las medidas. En este caso, de 5 se va a saltar hasta 2.5. O se le va a sumar 2.5 y así hasta que llegue a 8 pulgadas. En la parte de restricciones, vamos a poner lo que son los sensores. En este caso podemos poner el de tensión. En el sensor nos debe indicar que debe de ser menor. El límite elástico del material es de 30,000.
y el sensor nos va a decir cuál de nuestros modelos o escenarios que corrimos va a ser menor de 30,000. También le podemos agregar un factor de seguridad. Tiene que ser mayor a 1.3 porque si no, no cumple con los estándares. Ese es el lado de nuestras restricciones para que nos dé el modelo, el valor exacto. También objetivos. Nuestro objetivo es ocupar la menor masa posible para que a la hora de comprar el material no gastemos tanto en el material. Podemos agregarle otros datos que son de costing, pero en este caso le vamos a dejar el de masa. Debe de estar lo que es el botón de optimización activado para que haga los cálculos correctos y nos indique al final cuál va a ser la geometría óptima. Nosotros podemos hacer los cálculos con alta calidad, es más lento. ¿Por qué? Porque hace el cálculo desde cero. Desde la simulación lo hace desde cero. Después del mallado vuelve a calcular todo. Y si es más rápido, lo hace por pasos. Por ejemplo, en un escenario y después hasta el escenario 10, después hasta el escenario 20 y después el último escenario. Y en los demás escenarios hace un promedio de los valores. Bueno, una vez que está hecho, están dados nuestros parámetros en el estudio de diseño, nosotros podemos darle ejecutar. En este caso yo ya tengo un estudio de diseño ya creado. Bueno, en esta parte nos indica cuál fue el estudio actual o cuál estamos visualizando en este momento, que fue el inicial, donde nuestro mínimo factor de seguridad fue de 0.71, con las medidas de 0.23 de grosor, 0.23, 0.14 en el corte, aquí está el corte, 0.14, y un largo de 5 pulgadas. O sea que nuestro factor de seguridad fue mucho menor al de 1 y el esfuerzo máximo fue de 41 y cuando nuestro límite de elasticidad es de 30. La masa pues es mínima, pero no cumple con los requerimientos. De lado nos muestra el inicial, el primer cálculo que hizo. En este caso cambió el grosor, cambió el corte y cambió la distancia. Los requerimientos sí los cumple, pero ocupa mucha masa, entonces no es el óptimo. En este caso nos muestra en color verde cuál fue el modelo óptimo de nuestra pieza. En este caso fue con un grosor de 0.33, un corte de 0.02 pulgadas y un largo de 5 pulgadas, se quedó en el mismo largo. Nos marca un factor de seguridad de 0.34, o sea, supera el 0.3 que le dimos a nuestro sensor y nos marca una tensión o un esfuerzo máximo de 22,000 PSI, o sea que no supera los 30, que es donde ocurre el límite elástico, donde puede ocurrir fallas. Bueno, de este lado nos muestra todos los escenarios, todos los cálculos de escenarios. En este caso hizo solo 18, donde en el primer escenario, pues es el que nosotros le habíamos dado al inicio. Y así escenario por escenario, fue haciendo los cálculos y nos dice la masa y los factores de seguridad. Todos los escenarios que aparecen en blanco pasan lo que es los sensores o cumplen con los estándares de los sensores que nosotros pusimos, pero no es la masa mínima que nosotros requerimos. Todos superan la masa que necesitamos ocupar, menor. Y en este caso, los que aparecen en rojo son los escenarios que de plano no cumplieron con los estándares. Van por debajo de lo que es 1.3 del factor de seguridad y superan lo que es 30,000 PSI de esfuerzos máximos. Aquí pueden ver que el esfuerzo en esta pieza, en este escenario, fue de 172,000 PSI, lo cual
aumenta demasiado el valor del límite. Bueno, y así podemos ver todos nuestros escenarios, podemos desplegarle. Una vez que lo desplegamos, nosotros podemos indicar que nos muestre el trazado del factor de seguridad con las anotaciones que le pusimos al análisis estático que creamos en un inicio. En este caso, vamos a desplegar el factor de seguridad del escenario 5. Bueno, y pueden ver aquí que el estudio de diseño, cómo nos mostró la optimización de nuestra geometría en base a los elementos, en base a los sensores que nosotros pusimos, y nos ahorró mucho tiempo de cálculo estar creando diferentes geometrías y hacer diferentes análisis de nuestra geometría. Entonces también nos despliega, nos puede hacer un informe, nos puede desplegar, no solamente podemos darle que nos mida la tensión, nos dé un factor de seguridad, sino también cualquier otro trazado de los que ocupamos en simulación. También no podemos optimizarlo en base al mínimo de masa, sino al coste o en base a alguna característica de medida o de fuerza que nosotros ocupamos.